Quien quiera liberarse de una secta debe estar dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva, a dejarlo todo atrás. Mi salida comenzó en la cárcel, en el aislamiento. Gané distancia, me recuperé y me reapropié de mi existencia. La salida es dura. Estás completamente solo. Estás en un castillo vacío, en una habitación sin luz. Estás completamente solo en esa terrible situación, en la oscuridad, y te preguntas, ¿y ahora qué? Isaías capítulo 26, versículos 20-21. Vamos, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra la puerta atrás de ti. Escóndete por un tiempo hasta que pase el exterminio, porque el Señor saldrá de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. Entonces la tierra devolverá la sangre derramada y ya no ocultará a sus muertos. Me llamo Nicolas Jacquet, tengo 40 años. Hasta los 22, mi vida fue una sucesión de condicionamientos. Debía servir a los testigos de Jehová como una herramienta de proselitismo. Mi madre me habló de Jehová incluso en el útero. Eso me dijo. Todos los testigos de Jehová, en particular las madres, eran alentados a cantar himnos, a hablar de Jehová y asegurarse de que ya los bebés fueran adoctrinados en la visión de los testigos de Jehová. A la mayoría de los niños que temen a un monstruo debajo de su cama, sus padres les dicen que no existen. Para los testigos de Jehová, el monstruo existe, se llama Satanás. Y no está solo. Le acompañan demonios invisibles, que están por todas partes y quieren hacernos daño. De niño los veía rondar mi cama. Pensaba que pasaban corriendo y tocaban el enchufe de mi lámpara. Por eso parpadeaba. Los testigos de Jehová llenan la psique de sus hijos con imágenes violentas y traumáticas que nunca se olvidan. Los adultos también están convencidos de que Satanás existe y los amenaza, que todos morirán y que esas bestias existen. Para los testigos de Jehová, todo eso es muy real. Es aterrador vivir así. Los efectos son enormes. Lo calculé. La educación religiosa para los niños abarca 23 horas por semana, además de la escuela. Mi día estaba marcado por recordatorios de que yo era testigo de Jehová y de que Jehová estaba en todas partes. No podía escapar de eso. Si eres testigo de Jehová, sientes que la escuela es un lugar hostil. Te conviertes en tu propio enemigo. Yo era el chivo expiatorio. Me ridiculizaban, me golpeaban y en la secundaria me molestaban constantemente. Era la víctima perfecta, solo por cómo me vestía o porque los fines de semana iba de puerta en puerta. Iba vestido con un saco. Mi madre intentaba vestirnos bien, pero siempre lo hacía mal. Cuando quise unos jeans negros y ella me dijo, ¿por qué? ¿Porque todos tienen uno? Nicolás, ¿quieres imitar a tus compañeros de escuela? ¿Quieres parecerte a ellos? ¿Crees que a Jehová
le place que quieras parecerte a los demás, que sigas la moda que influye a todos y que solo pretende hacernos iguales? ¿Eso es lo que quieres? No podía contarle a nadie lo que sentía, y mucho menos a mis padres. Su única respuesta a un problema era: oremos, leamos la Biblia. Era horrible. Me hubiera gustado que mi madre dijera: te entiendo, cariño. Buenos días. Soy de la policía de Nanterre. Creo que usted tiene... Represento a la Asociación para la Prevención en Materia de Derivas Sectarias. Hoy por la tarde, en el marco de la formación de ponentes para la prevención en materia de sectas, presentaremos informes de afectados. Es un tema muy importante y apasionante. Escucharemos a Julie, quien también podrá responder a sus preguntas. Mi primer contacto con la Universidad de la Naturaleza y Ecología de las Relaciones del gurú Gabriel Loazón fue en 2005, a través de uno de sus seguidores. En ese momento tenía 31 años y había terminado la Escuela de Artes Decorativas de París hacía 5 años. Estaba en un punto de mi vida en el que tenía menos trabajo. Me acababa de separar y tenía que mudarme. Muchas razones para reconsiderar mi vida y dar un paso para probar algo diferente. Conocí a este tipo, teníamos valores comunes, pero eran bastante vagos. Autenticidad, el deseo de hacer el bien a los demás, conciencia ecológica. Hace mucho tiempo que sufro de ansiedad climática. El hombre me habló de un grupo y me dijo que allí podría abordar todas estas cuestiones. Había un seminario en Marruecos, un encuentro anual, así que volé a Marruecos en septiembre, a Agadir, sin tener la menor idea de que detrás de todo eso había un líder. Me llamo Julie y hace 17 años me uní a un grupo que resultó ser una secta. Permanecí 6 años en ella. Esta experiencia me afectó legal y también psicológicamente. Creo que he necesitado todo este tiempo para hacer una cesura clara y definitiva. En ese seminario en Marruecos, queríamos formar un colectivo comprometido con la ecología. Pero la idea de la ecología poco a poco se fue diluyendo. Primero se convirtió en ecología humana y finalmente todo giraba en torno a nosotros mismos. Durante esas 3 semanas, el gurú nos sometió a lo que llamaba ejercicios energéticos de meditación y ejercicios corporales. Tuvimos que escalar montañas durante horas para captar la energía solar y cosas por el estilo. Después de todo eso, nos sentíamos inferiores y convencidos de que teníamos que trabajar en nosotros mismos. Para ello solo necesitábamos seguir lo que él predicaba. Esto incluía inicialmente una iniciación personal y mucho trabajo en uno mismo. El mensaje era que la humanidad cambiaría. Pero para que eso ocurriera se necesitaban portadores de un nuevo conocimiento. Resultó que habíamos encontrado a uno de los mayores portadores de conocimiento y con su ayuda cambiaríamos la humanidad. Éramos salvadores. Soy un guerrero de la luz. Mantra 50. El magnetismo astral
Significa que nos conectamos con nuestro espíritu y extraemos energía astral. Posee fuerzas que se extienden proporcionalmente a un ego fuerte y a la duda. El ego es lo que hemos sido, nuestras experiencias, nuestro grado de desarrollo espiritual y las experiencias de ser seducidos. El ego es la parte incontrolada de nuestra naturaleza divina. Me llamo David, tengo 39 años. En 2005 me uní a la secta Guerreros de la Luz. Después de 10 años atrapado allí, ahora trabajo de forma independiente para una productora. Todos compartíamos la esperanza de encontrar respuestas a nuestras preguntas sobre la vida, sobre nosotros mismos. ¿Buscábamos respuestas en alguien que pudiera dárnoslas? También el grupo fomentaba la cohesión. Así que se participaban los puntos vulnerables de cada uno y de esa manera terminamos en una estructura sectaria. Me uní a la secta en 2005. Iba al gran mercado de La Villette cuando vi a 25, 30 personas practicando Kung Fu. Elisée se llamaba el gurú de la secta. Al comenzar el entrenamiento, se dio cuenta de que yo estaba en buena forma física. Hablamos y me hizo muchas preguntas. Yo estaba desorientado. Me contrató como docente de filosofía y me ofreció lo que más tarde serían sesiones de terapia. Debíamos prepararnos para ser guerreros de la luz y salvar a la humanidad. Para ello teníamos que trabajar nuestro ego, de lo contrario no seríamos capaces. Él decía que se había emancipado de su ego muy joven. Con su abuelo había realizado un viaje astral y combatido demonios con bolas de fuego. Ya no tenía ego y podía proclamar la buena nueva a todos. Cuando estás profundamente convencido de ser un elegido, tienes una gran responsabilidad. No se trata de ganarse la vida, formar una familia y construir una casa, tener un trabajo, sino que tienes la responsabilidad de salvar a la humanidad. Nada menos. Él enseñaba Kung Fu, daba terapia e incluso se ocupaba de la vida íntima de todo y de todos. Elegía tu ropa y tu nombre. Todo eso en conjunto crea control. También el grupo crea control. Estás envuelto en un capullo, eres parte de una estructura donde siempre puedes acudir a los demás con tus problemas. Es como una familia que está allí para todo. ¿Qué harías con tu vida sin ella? A menudo se piensa que si alguien puede moverse libremente, también es libre mentalmente, pero el control de una secta es como una prisión mental. Si estás mentalmente atrapado, tu cuerpo lo acepta. Ya no decides libremente, estás mentalmente encerrado. El gurú construyó una especie de lógica paralela. Poco a poco te sumerges en un videojuego gigante que es real porque todo tiene sentido en ese contexto. Al regresar de Marruecos, teníamos una perspectiva diferente. Al llegar al aeropuerto Charles de Gaulle, ya no veía las cosas de la misma manera. No es que lo hubiera buscado explícitamente, pero ya no veía las cosas igual. Te sumerges en ese juego 3D. Poco a poco vas entrando en un programa que es un poco como Matrix. Da pena decirlo, pero entras en otro marco de percibir, entender, expresar y leer el mundo. Por eso funciona, porque ocurre sin que nos demos cuenta. Funciona inconscientemente, pierdes contacto con la realidad y con tu personalidad. Esto último aún no completamente.
Eso lo logra la iniciación personal. Ya no eres la misma persona, no tienes los mismos criterios. El amor ya no es amor, el sexo ya no es sexo, la comida ya no es comida. Son cosas sutiles, tácitas, que son difíciles de explicar y difíciles de compartir con los demás. Todo eso forma un verdadero lazo y es una gran fuerza impulsora. La creencia profunda de los testigos de Jehová es que Dios creó todo, incluyendo a Satanás, para que se produjera una contienda entre ellos. Todo termina con el Armagedón, donde Jehová separa a los fieles que resistieron a Satanás de aquellos que lo siguieron. Los testigos de Jehová los llaman mundanos. Al final de esa guerra, los testigos de Jehová se encuentran sobre una montaña de cadáveres y crean el paraíso en la tierra. Cuanto más pienso en ello, más me digo, no solo estarás rodeado de testigos de Jehová, que no son precisamente las personas más alegres que conozco, sino que todos estarán muertos y podremos cultivar verduras y jugar con koalas y cobras. Bueno, puedo imaginarme algo mejor. A los 15 años me di cuenta de que ya no soportaba mi vida así. Quería que lo supieran todos, mis padres, mis hermanos, los testigos de Jehová, mis compañeros y la escuela misma, todos los responsables de mi desgracia, todos los que me hacían la vida imposible, que para mí era una tortura diaria porque nunca me dejaban en paz. Esta distorsión de los valores se puede encontrar en muchos movimientos, incluidos los testigos de Jehová, que hacen creer que la tortura es una prueba de amor, que torturar a tu propio hijo significa amarlo. En ese momento no veía otra alternativa. Pensaba que debía morir. Lo único que me impidió hacerlo fue que todos los testigos de Jehová prohíben el suicidio, porque para ellos la vida es sagrada. No tienes derecho a quitártela. Lo único que me detuvo fue el pensamiento de que si lo hacía, mis padres lo considerarían como un fracaso y ellos no entrarían en el paraíso. No podía hacerlo. De alguna manera, esa creencia me salvó la vida. De lo contrario, me habría matado. Mi nombre es Joan, tengo 37 años y escribo sobre sectas. En 2005, a los 20 años me uní a una secta, a la que pertenecí durante 5 años. Julie fue inicialmente una amiga que se unió a la secta al mismo tiempo que yo. Después de 1 o 2 años, todo se volvió cada vez más cargado de sexualidad. Y se organizaban fiestas regulares que funcionaban como un rito de iniciación. Hubo una ceremonia donde experimenté sexo con castigos. El gurú les decía a las mujeres que se trataba de una prueba de sensibilidad. Siempre se le ocurría algo que sonaba diferente, un poco científico, un poco espiritual, no lo sé. En este contexto, las mujeres nos golpeaban para probar nuestra sensibilidad como hombres. Las mujeres lo hacían con los hombres. Básicamente, éramos violados por las mujeres. En mi opinión, el que aceptáramos eso fue porque creíamos en la misión de salvar al mundo. Esto también implicaba sufrir un poco. Por eso tuvimos que infligirnos violencia unos a los otros. Lo terrible de esa instrumentalización es que el modelo de esa perversión funciona. Cuanto más dura, más impermeable te vuelves ante el sufrimiento de los demás. Así funciona ese modelo de perversión. Todo el mundo se acerca un poco más al horror.
Un día en Costa Rica, nuevos seguidores iban a recibir un seminario de iniciación. Después de la ceremonia, el gurú propuso que Julie y yo fuéramos padrinos. Se trataba de una muchacha. Para nosotros era una mujer joven. Tenía 14 años. Llevaba allí 2 semanas. Cuando sus padres se fueron y ella estaba sola, él le explicó que tenían que aprender a satisfacer a los hombres oralmente. Que para llegar a ser mujer tenía que aprender a servir al hombre. Esa fue también la razón por la que Julie y el gurú serían arrestados más tarde por violación de menores. Fui esclava sexual de ese hombre durante 5 años. Me acostaba con él todas las noches. Para mí no era placer, sino el cumplimiento de nuestro deber. Celebrábamos muchas orgías, siempre sin protección. No podíamos contraer SIDA porque estábamos en otro nivel energético. Tampoco tenía miedo de quedar embarazada. Estaba mucho más preocupada por si podía adaptarme bien. Quería verme bien y no actuar como una tonta. En ese momento no me daba cuenta de que estaba entrenada para ser el soldado perfecto. Pero era así, estaba programada para eso. Por eso era tan dura. Siempre se trataba de superarse a uno mismo. Y bajo el pretexto de la autosuperación haces todo tipo de cosas. En algún momento, él me eligió a mí y a otras mujeres para una experiencia de prana. Después de la introducción de 3 semanas, se suponía que debíamos cambiar nuestra dieta y dejar de comer. Durante la primera semana no se podía comer ni beber. Solo una gota de agua al 8º día. Pero para entonces no podía ni arrodillarme. Mi cuerpo empezó a perder masa muscular. Para sobrevivir, el cuerpo recurre a las reservas. Primero quema grasa, luego músculo, y así sigue. Fue terrible. Estaba extremadamente delgada. 2 mujeres del grupo pensaron que iba a morir. Cuando me vieron acostada de lado, mi diafragma estaba completamente hundido. Podían ver cómo se movían mis costillas. Se asustaron mucho. Yo misma no sentía miedo a la muerte, porque en la secta estaba prohibido tener miedo. Si quieres convertirte en un superhombre y salvar el planeta, no puedes permitirte tener miedo. Hubo varios ejemplos en los que reprimí mi sensación de miedo. Creo que debido a que lo reprimí y me prohibí tener miedo, mi cuerpo intentó de otra manera mostrarme que mi vida estaba en peligro. Realmente ya no tenía control sobre eso. Después de dejarlo, me di cuenta de que esa familia no era una verdadera familia. Ese cuento de la familia es una farsa. De un día para otro, dejaron de hablarme. Yo había ayudado a todos, no le hice daño a nadie, y de repente fui repudiado como en un clan. Ya no mencionan tu nombre, ya no existes. Ya lo había visto con otros que habían sido excluidos. Eso es muy problemático. Algunos seguramente están en riesgo de suicidio cuando salen. Necesitan familiares cercanos, amigos. Por eso hago un llamado a las familias. Mantengan contacto con las personas que están en una secta, porque el día que la dejen será muy difícil, ya que la salida es brutal. Comenzó cuando estaba fuera de casa con más frecuencia y estudiaba en otro lugar. Con la distancia, de repente pude respirar. Me di cuenta de que la distancia con mis padres, no estar bajo su control todo el día, sino solo por la noche, fue una liberación para mí.
Más tarde, cuando llegué a París, mi círculo de amigos y mi entorno social se diversificó. Conocí a Jérôme. Él se convirtió en mi mejor amigo y me ayudó a salir de los Testigos de Jehová. Desde hace 14 años es mi socio en nuestra agencia. Jérôme y los demás amigos iniciaron la Operación Nicolás, una operación para sacarme de los Testigos de Jehová. Su primer impulso, absolutamente correcto y que muchos no tienen, fue averiguar qué son realmente los Testigos de Jehová. Ellos no lo sabían, habían oído como otros que según la ley francesa se considera una secta. Mis amigos intentaron comprenderme y prepararon un aterrizaje suave para su Operación Nicolás. Crearon un entorno emocional para reemplazar lo que inevitablemente perdería, ya que según está escrito, todos mis amigos cercanos, mi familia y todos los que había conocido en París en los Testigos de Jehová me darían la espalda. Movilizaron a todos sus amigos. Me invitaban constantemente. Hicieron cosas realmente emocionantes conmigo. Cultura, muchas cosas que ampliaron mi horizonte y que me interesaron muchísimo. Tuve conversaciones maravillosas con personas que llevaban una vida plena, lo que también amplió mis horizontes. Rápidamente quedó claro con quién prefería pasar el tiempo. Gente que me veía como una persona y no como una hormiga en el hormiguero. Me alejé interiormente y de corazón. Pasaba menos tiempo con el dogma y este perdió fuerza e influencia. Todavía estaba ahí, pero ya no era tan influyente. En algún momento el velo se rasgó y me di cuenta de que todo lo que me habían enseñado desde mi infancia, toda mi realidad de la vida, el mundo tal como me lo habían presentado, no existía. No era diferente, era inexistente. Esa realidad era falsa e irreal. De repente me encontré frente a un vacío, la nada absoluta. Ya no tenía ninguna base. Si mis padres habían sido engañados y me habían engañado en ese asunto, ¿en qué más de todo lo que me habían enseñado se habrían equivocado? ¿En qué podía seguir creyendo? ¿Podía creer algo de lo que me habían contado? ¿Qué quedaba de su educación? ¿En qué podía confiar para vivir? No me quedaba absolutamente nada. Tenía que reconstruir todo desde cero. Daba vértigo, pero también era fabuloso. Ante el anuncio de que ya no quería seguir siendo testigo de Jehová, mis padres simplemente dijeron, haremos como si estuvieras muerto. Eso es más fácil para ellos. Ya estaba muerto. Vivían una realidad en la que el mundo podría acabarse mañana. En algún momento me quedé a solas con el gurú. Nos esperaba un grupo de policías. Dijeron de inmediato de qué se trataba. La acusación era abuso de menores. Había cometido la mayor estupidez de su vida y había sido atrapado por la policía. Estaba dispuesta a defenderlo hasta la muerte, incluso si recibía golpes por ello, solo para que él pudiera seguir salvando al mundo. En ese momento no desperté. De hecho, me fortaleció en mi posición como defensora del gurú. Hola a todos, soy Nicolás, oficial de policía. Llevo varios años en esta unidad. Participé en el arresto de Gabriel Loazón y su pareja Julie. Lo extraordinario fue que Julie se mantuvo fiel a su líder durante mucho tiempo. Eso ya era un misterio para nosotros. A todos nos gustaría tener el interruptor secreto que libere a alguien de esa dependencia. Aún no lo he encontrado, pero creo que ya he dicho suficiente. Ahora le cedo la palabra a ella. Mi salida comenzó cuando fui arrestada. Se me hicieron terribles acusaciones. No podrían haberme acusado de algo peor. Fui a prisión por ello. Eso me salvó. El aislamiento forzado. Esa separación de mi yo tántrico fue el primer paso para que pudiera salir. Estuve bajo custodia policial antes de mi encarcelamiento. En esa situación, Nicolás me preguntó,
¿Qué la llevó a esto? No mencionó el tema violación. No me atacó directamente. No me dio lo que habría sido mi golpe de gracia. Si me hubiera atacado con que no podía haber consentimiento de la joven, habría sido el infierno para mí. En cambio, antes habló sobre el contexto. Me preguntó, ¿qué la llevó a esto? ¿Qué le aportaba a ese hombre? ¿Qué es lo que le importa de él? Sinceramente sentí que se refería a mí. Me sentí comprendida. Y fue horrible porque tuve que admitir que había fracasado. También sentí que él se daba cuenta de que yo no era la bomba sexual que él pensaba que era y que me sentía culpable, que estaba agotada después de 30 horas por no estar donde pertenecía, de que tenía que salvar al mundo, pero no podía. Él estableció el contacto con la joven. Ese fue un momento terrible, pero me devolvió mi humanidad. No era un monstruo que había destruido la vida de una joven. Lola también se preocupó por mí. No creó una situación que me hiciera sentir aún más culpable. No fue una relación de poder del tipo, ella es parte de nuestro mundo y tú en tu mundo de mierda pagarás por ello. Eso desencadenó algo increíblemente grande en mi interior. No sé si el policía se dio cuenta de lo que provocó en mí. No sé si sucedió algo más durante la custodia, algo que ahora haya olvidado, pero ese momento fue increíblemente importante para mí. Y sus efectos se hicieron notar mucho más tarde. Estuve casi un año detenida. Cuando regresé a casa de mis padres, fue como si me hubieran dejado desnuda en pleno invierno. Sentía que todos me miraban. Todo me costaba. Así que comencé a contar cada minuto. De todas formas, contaba cada hora, cada día que pasaba, al menos durante un año. Luego, después de bastante tiempo, la salida se hizo cada vez más tangible. Eso tuvo un enorme impacto emocional en mí. Sería demasiado largo enumerar todo aquí, pero de pronto mis sentidos pudieron respirar. De repente fue como si emergiera de un mundo en blanco y negro y volviera a ver color, como si no hubiera amado correctamente durante 9 años. Todo había estado reprimido emocional, psicológica y mentalmente. De pronto volví a vivir de verdad. Fue una locura. Julie era la guerrera. Era la punta de lanza del gurú. Ya no se podía hablar con ella. Estaba fanatizada. Fanatizada es la palabra. Estaba completamente fanática. Ya no me llamaba papá. No podía llamarme papá. Me llamaba Luke. Él le había dicho que tenía que dejarlo todo. Cuando un día me escribió una nota, voy a casa, te abrazo, papá, pensé, ya es hora. El día que volvió a decirme papá, pensé, se acabó. Fue hermoso. Sí, lo recuerdo. Para mí, él es un individuo repugnante. Me repugna solo pensar en su cara y en su barba. Hice bocetos de él durante el juicio. Repugnante. Mira, esto es lo que encontré. Le puse cuernos y escupe veneno.
Los testigos de Jehová han instrumentalizado a mi familia, han hecho aún más difícil poder volver a verlos, porque como suele suceder, mi salida terminó en los medios. Escribí un libro y a los testigos de Jehová no les gustó nada. Me demandaron varias veces por difamación, pero perdieron todos los juicios y yo gané. Una cosa que puedo decir es que cuando te enfrentas a ellos como oponente en los tribunales, no son nada amables, en lo más mínimo. Nunca he visto a gente presentarse en un tribunal, parándose ante el juez con la Biblia y esperar convencerlo de esa manera. El juicio dura 4 días. 4 días intensos. Los adeptos de la secta están allí y te miran. Los 25 te miran con odio, como si fueras el verdugo. Cuando vi la sonrisa de Carol, supe que habíamos cambiado de bando. Hace mucho tiempo. Sí, hace tiempo. Vi el fanatismo en sus ojos. Era una sonrisa de Joker, medio loca. Todavía pienso en cómo sacarla de allí, pero esa no es mi tarea. Hay que avanzar. Si te concentras en ellos, no te concentras en ti mismo. Hemos dejado atrás esa época, es suficiente. 10 años en la secta. 10 años saliendo, rumbo a nuevos horizontes. Hoy se dictó la sentencia en el Tribunal Penal por abuso de personas vulnerables en un caso grave. Aún no tenemos los fundamentos de la sentencia, pero el tribunal ha determinado que se trata de un gurú, no del líder de un grupo de amigos con ideas originales, sino que es una secta. Lo condenaron a 30 meses o 18 meses de prisión con 3 años de libertad condicional y la obligación de indemnizar a sus víctimas. Eso significa que, si no indemniza a las víctimas, corre el riesgo de que los 3 años se conviertan en pena de prisión y vaya a la cárcel. Lo decepcionante, por supuesto, es que no fue condenado por agresión sexual. Esta parte se refiere a los informes psicológicos. Los expertos que evaluaron a Gabriel Loisson también examinaron a Julie. No encontraron rasgos de personalidad perversa, ni tendencia manipuladora en ella. Al contrario, presenta las características de una víctima de adoctrinamiento. A pesar de todo, ese juicio roza lo milagroso, porque al principio no estaba segura de ser absuelta. Al final, él recibió 15 años. 10 años después del juicio, él sigue siendo la persona que más odio en el mundo. Uno podría pensar que mientras no le haga daño a nadie, no es grave, pero eso es falso. Cuando el tribunal reconoció mi daño, todo ya estaba retorcido. Para mí fue... Al menos la justicia nos confirmó que este caso era complicado. Tenemos tantos sentimientos de culpa por haber estado involucrados, que la justicia realmente certificó que sí, somos víctimas. Después de 6 años en la secta y 1 año en prisión, es decir, 7 años en otro mundo, es realmente difícil regresar al mundo de los vivos. No sabes cómo hacerlo. Me consideraba como muerta. Creía que no tenía derecho a hacerlo. No me permitía vivir como los demás. Había hecho algo mal y a pesar de la absolución, para mí fue muy duro salir de eso. Fue hermoso ver que no tenían miedo de mí y que podía ser amigos, que no les causaba ningún daño.
El precio de mi libertad actual fue aceptar que estuve en una secta. Es el precio que tuve que pagar por haber estado atrapado en algo durante 10 años. Haber perdido 10 años de mi vida. Al mismo tiempo entendí algunas cosas. También quiero sacar algo bueno de ello. A todos los que aún pertenecen a una secta les digo, deben saber que el precio es alto, porque lo que se experimenta al salir es difícil. Cuantos más años hayas estado y más profundizas, se vuelve más difícil, pero luego te espera la libertad y la posibilidad de volver a pensar por ti mismo, y eso no tiene precio. Cuando dejé a los testigos de Jehová a los 22 años, pude celebrar mi cumpleaños y la Navidad por primera vez. Además, fue el primer año en el que realmente fui yo, Nicolás Jacquet, quien podía decidir por sí mismo qué hacer con su vida. Así que en realidad, solo tengo 18 años y cumpliré 20 en 2 años. Es como una segunda juventud. Eso es realmente especial.